Quiero darles una calurosa bienvenida a todos ustedes. Desde luego a mis hermanos presbíteros y diáconos, que son mis hermanos en el sacerdocio ministerial, a todos las hermanas y hermanos de la vida consagrada, y a todos ustedes, queridos hermanos míos en Jesucristo nuestro Señor, hermanados en la fe que nos ha unido en el bautismo. Pues a mí me da mucho gusto poder verlos aquí, congregados en este día, pues con alegría y entusiasmo, porque vamos a participar en esta asamblea que de modo más oficial culmina la evaluación de estos últimos 6 años de nuestro plan de pastoral y nos abre el horizonte para los próximos 6. Pero en la perspectiva de esta vocación que el Señor nos ha dado y que comenzó hace casi 10 años, un 9 de febrero, cuando el nuncio apostólico, en representación del apóstol Pedro, el apóstol de Roma, el Papa, me hizo entrega del báculo en un estadio repleto, representantes de toda la diócesis, y me encomendó esta nueva iglesia local, y que con entusiasmo hemos comenzado a animar con un espíritu nuevo en la misma línea de ese año. Hoy nos toca reafirmar nuestra fidelidad. Yo quiero recordar el discurso de nuestro casi santo, de nuestro beato Juan Pablo II, en la Catedral de México, en su primera visita a México, en que hablaba de fidelidad. Hoy vamos a renovar nosotros nuestra fidelidad, casi en la conclusión de este año de la fe, en que, siguiendo las huellas de los apóstoles Pedro y Pablo, reafirmaremos nuestra fe, pero la fundamentaremos también en un renovado deseo de fidelidad, y donde nuestro santo, entonces el Papa Pablo II, nos hablaba de fidelidad diciendo o aludiendo a unos elementos que hoy yo voy a resumir en 4. El primero, él decía, la fidelidad implica también el discernimiento, un buen discernimiento a la luz de la voluntad del Señor. Sí, prometo serle fiel, pero ¿en qué? Él decía, implica el discernimiento de lo que el Señor en verdad quiere de mí. Implica después una coherencia, esa respuesta que yo tengo que dar, y aquí yo pongo de mi cosecha. Tenemos que revisar el discurso del Papa y ajustarlo, pero en este momento, si vemos las encuestas realizadas en nuestros días y la petición que los jóvenes y las personas que se han alejado de nosotros nos están pidiendo, es coherencia, y que es como una explicación de lo que llama tanto el ministerio de Papa Francisco, que han descubierto una gran coherencia entre sus palabras y sus hechos, que no se arreglan ante la revolución que puede presentar un enfermo deforme, repulsivo, allí en su plaza, que es quien habló de ir a los marginados, a los pobres, que hizo detener su vehículo, bajar e ir a abrazarlo, consolarlo y besarlo. Bueno, coherencia, primer elemento, un buen discernimiento. Segundo, en esta respuesta, coherencia, mayor coherencia. Creo que doctrina,
discursos, orientaciones, documentos, y tenemos muchísimos. Necesitamos que nuestra fidelidad vaya apuntalada con la coherencia. Un tercer elemento sería el elemento de la audacia y generosidad apostólica, de manera especial para las personas consagradas, sea al ministerio sacerdotal, sea en la vida, pero a los cristianos en general, todos. Una respuesta audaz y generosa. Hoy tenemos delante el ejemplo de los apóstoles Pablo, cuya la consagración de las basílicas celebramos. Entonces, una respuesta audaz, generosa, entregada de verdad en la vida, que va muy en consonancia con esta coherencia. Y finalmente, la perseverancia para no decaer, no desistir, buscando excusas, salidas, justificaciones de toda índole que nos elevaran de ese camino que hemos descubierto y que el Señor nos está pidiendo. Bueno, pues ahora que nosotros hemos haciendo un balance, una evaluación de lo que han sido estos 6 años y que nos aprestamos para delinear lo que tenemos que corregir, completar, rellenar de nuestro plan pastoral, me ha parecido oportuno recordar esas 4 características que el Papa, un santo, nos recordaba que es necesario cuando hablamos de fidelidad. Y bueno, nosotros estamos en esta línea. Recibimos una vocación, una encomienda que sería a todos. Yo personalmente hice una profesión de fe a la Iglesia, al Papa, a esta comunidad, que era mi comunidad, que la he hecho mi comunidad, donde quiero seguir trabajando mientras Dios me preste fuerzas y vida, pero no basta ir en la rutina haciendo lo de siempre, sino con este espíritu de un renovado espíritu misionero que se alimenta de la fe y se traduce en fidelidad. Lo vemos en los apóstoles. El apóstol Pedro, que había llegado cabeza de la iglesia, que a pesar de sus errores, de sus tropiezos, llevado por su carácter impetuoso, mereció al final de su vida de Cristo resucitado la ratificación de su encomienda. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Recibió esta ratificación de lo que le había sido prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, y Pablo, que llevado de este ímpetu evangelizador, quería llegar hasta la península ibérica, hasta España, y ya se estaba adelantando y escribió la carta a los romanos, precisamente a los fieles de Roma, haciendo una excepción, porque se tiene que justificar por qué escribe una carta a la iglesia de Roma que él no fundó, cuando hasta ahora había dicho que no metería mano en ninguna iglesia que él no hubiera fundado. Pero dice, bueno, soy apóstol y solo estoy de paso, porque voy a España. El horizonte enorme que había comenzado en Damasco, luego en Antioquía, y sus horizontes iban ampliando y quería llegar a la península ibérica. Claro que les advierte a los romanos, han de esperarme porque tengo un pendiente que he de cumplir y llevar la colecta que había organizado para ayudar a los fieles de Jerusalén que habían quedado en la miseria por la persecución. Ya en los Hechos de los Apóstoles se
ese mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución y todos tuvieron que dispersarse. La iglesia de Jerusalén, donde se habían quedado los apóstoles, estaba en gran necesidad de indigencia. Y Pablo, sensible a estas necesidades, organizó una colecta que le trajo muchos malentendidos y dificultades, y cuando ya la tenía, pues ese era un compromiso que él quería cumplir. Fue a Jerusalén para llevar esta colecta, y allá sus enemigos se valieron de artimañas para acusarlo que era un revoltoso, que había ido a causar conflictos. Dice: yo vine a ayudar a esta iglesia, traer ofrendas, orar en el templo, no he causado ningún mal, pero le echaron mano, lo perdieron, y de esos litigios los que sostuvo que está defendiendo, fue a parar a Roma, donde finalmente entregó la vida dando testimonio de Cristo sin poder haber cumplido sus sueños, pero con una gran audacia, una gran entrega. Lo debemos también que es el llamado del Señor a responder con generosidad. Nunca puede ser un camino distinto al de Cristo Jesús, que fue el camino de la cruz, y donde Él nos señaló claramente: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. No podemos escoger otro camino. El sufrimiento nos llegará de una u otra manera. Y por eso le pedimos al Señor que cuando el sufrimiento llegue, nuestro amor y nuestra fe no vacíe. Nuestro seguimiento no se vea perturbado, sino al contrario, nuestra fidelidad reafirmada. Pues entonces, estamos inaugurando estos trabajos. Yo espero que con este amplio horizonte, con este entusiasmo, con esta alegría de saber que la Iglesia de Irapuato recibió una vocación, una encomienda, que ha comenzado a caminar y que no podemos darnos por satisfechos. Ya pasaron 10 años, ya cumplimos nuestro plan, ya hemos comenzado a despertar, ya estamos muy lejos. El horizonte al que tenemos que dirigirnos se asemeja mucho al de los apóstoles ante Roma, donde poco a poco muchas personas se van alejando, se van sintiendo atraídas por otros intereses, principalmente nuestros jóvenes. Ahora en la asamblea tuve oportunidad de ver algunos ejemplos del lenguaje y los intereses de los jóvenes. Nos encontramos años luz, ¿verdad? Ellos se mueven en otro lenguaje, con otros intereses. Cuando les preguntaban, esas palabras tan bonitas que usa la iglesia, los domingos, no digamos ya palabras, escatología, querigma, no, suenan como lenguaje secular. No, laico. ¿Qué significa un laico para ustedes? Y así las palabras que nosotros utilizamos, porque el lenguaje que ahora usan es muy distinto. Y son enormes grupos de jóvenes que se hacen adultos, forman parte de nuestras comunidades, pero ya ni siquiera nos entienden, no están cerca de nuestra sensibilidad, no comparten nuestros intereses. Todavía tenemos oportunidades en comunidades como nosotros de que no se rompa esa moralidad con que el Señor nos ha bendecido, distinguiendo y sabiendo muy bien que no todo lo legal es moral, porque ahora el gobierno ha aprobado muchas cosas moralmente ilícitas y no las quieren hacer pasar como moralmente buenas, pero hasta ahora tenemos una clara conciencia que nos defiende. Cuando eso se rompe y desaparece, tenemos estados como tenemos tantos ejemplos, donde entonces la conciencia, si podemos matar niños,
si podemos matar ancianos por miles y lo presume el gobierno, pues ¿por qué no podemos matar nosotros unos 10, 15 que son nuestros enemigos? ¿Por qué no podemos matar unos 5 o 6 que nos están impidiendo hacer un pueblo? Se vuelve la tierra sin principios, sin ley, sin respeto. Bueno, entonces pidamos al Señor que tiene misericordia de nosotros, que nos ama, que manifieste su bondad, nos mande su espíritu, hagamos un gran discernimiento, buscando la coherencia, la audacia, la generosidad, para responderle con una entrega de todo nuestro ser y toda nuestra vida, para trabajar por el establecimiento del reino de Dios. Que así sea.